¿Qué sucedería si el espíritu del anticristo ya estuviera operando en el mundo y peor aún, dentro de nuestras propias iglesias? ¿Estaríamos realmente preparados para enfrentarlo? El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nos advierte claramente que antes de la aparición del anticristo habrá una gran apostasía. No se trata de un evento lejano o futurista, sino de algo que ya está ocurriendo en nuestros días. La caída espiritual es una señal presente, y si somos sinceros podemos ver sus indicios por todas partes. En la falta de fervor, la indiferencia hacia lo sagrado y la distorsión de la verdad divina. La iglesia de hoy corre el riesgo de volverse complaciente, entretenida con lo superficial mientras pierde su verdadero propósito. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es eso lo que estamos presenciando? El amor por Dios, por su palabra, por la verdad, se está enfriando en el corazón de muchos creyentes. Este enfriamiento no es un accidente, es el preludio del dominio del anticristo. La Escritura nos exhorta constantemente a velar y estar preparados. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36, se nos dice: «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán». Si no tomamos en serio este llamado, podríamos ser arrastrados por la misma corriente de apostasía de la que Pablo advirtió. Debemos entonces reavivar nuestro fervor espiritual, examinar nuestras vidas y estar atentos a los signos de los tiempos. El espíritu del anticristo no es solo una fuerza futura, ya está aquí, y la iglesia debe estar alerta, anclada en la verdad eterna de Dios para no sucumbir ante él. La gran apostasía mencionada por Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, es una advertencia seria que nos lleva a reflexionar profundamente sobre el estado actual de la iglesia. Pablo advierte que antes de la manifestación del anticristo habrá una desviación masiva de la fe. No es un hecho aislado o externo, sino una rebelión interna, donde muchos de los que profesan seguir a Cristo se apartarán de la verdad que una vez abrazaron. Esto no es simplemente una cuestión de desobediencia o negligencia ocasional, sino una caída total en la incredulidad y el engaño. Hoy, el concepto de apostasía ya no parece tan ajeno. La cultura moderna y las presiones sociales han empujado a muchos cristianos a comprometer su fe en nombre de la tolerancia y la aceptación. Esta apostasía no es necesariamente un rechazo abierto de Dios, sino una distorsión sutil de su verdad. La Escritura, que debería ser nuestra guía, es reinterpretada según los caprichos y deseos del corazón humano. En lugar de una entrega completa a la voluntad de Dios, muchos prefieren un evangelio diluido que les permita seguir amando el mundo sin renunciar a nada. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos advierte que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, cada vez más cristianos se ven atrapados por las atracciones temporales del mundo, la riqueza, la comodidad, la fama, el poder. Este amor por el mundo es, en esencia, una traición al verdadero llamado de Cristo. A medida que nos conformamos más y más a los patrones de esta era, nos volvemos vulnerables a las mentiras del enemigo. El espíritu del anticristo encuentra fácil entrada en una iglesia que ya no guarda la pureza de la fe. El apóstol Pablo continúa en su advertencia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este es otro signo claro de la apostasía, un deseo creciente por mensajes agradables que no confronten ni desafíen. En lugar de buscar la verdad de Dios, muchos buscan enseñanzas que se alineen con sus propios deseos. Así, la verdad eterna de Dios es sustituida por opiniones y filosofías humanas que ofrecen comodidad inmediata, pero que llevan a la destrucción espiritual. ¿Estamos viendo esto en nuestras iglesias hoy? ¿No hemos sido testigos de cómo muchos líderes espirituales, en su deseo de atraer multitudes y ser aceptados, han diluido el mensaje del Evangelio?
La cruz, que debería ser el centro de nuestra fe, a menudo es reemplazada por discursos motivacionales que prometen éxito, prosperidad y bienestar, pero ignoran la llamada al arrepentimiento y la santidad. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, se nos dice claramente que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esta es la gran tragedia de la apostasía. Es un abandono de la verdad, pero no siempre es evidente de inmediato. A menudo comienza con pequeños compromisos, con excusas que parecen razonables. Se permite un pecado pequeño aquí, una ligera desviación allá, y antes de que nos demos cuenta, hemos dejado de caminar en la verdad. El espíritu del anticristo prospera en este ambiente, sembrando confusión y desviando a muchos del camino estrecho que conduce a la vida. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos siendo arrastrados por esta corriente sin darnos cuenta? ¿Estamos amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta es una llamada urgente para que cada creyente y cada iglesia hagan un autoexamen espiritual. Debemos preguntarnos si estamos realmente viviendo de acuerdo con la verdad de Dios o si hemos permitido que la apostasía nos contamine. La gran apostasía es un peligro real y presente para la iglesia. El alejamiento de la verdad no siempre es drástico o repentino. A menudo es gradual y casi imperceptible. Por eso es vital que volvamos a la palabra de Dios con un corazón humilde y arrepentido, buscando su verdad por encima de todo. Solo entonces podremos resistir el espíritu del anticristo que ya está operando y permanecer fieles hasta el fin. El espíritu del anticristo ya está en acción, aunque su manifestación plena aún no se haya revelado. El reconocido pastor David Wilkerson advertía que, si bien el anticristo no ha aparecido físicamente, su espíritu ya está operando en la sociedad, preparando los corazones de las personas para su llegada. Esta operación, aunque sutil, es evidente en el creciente desprecio por los valores bíblicos, la expansión de la inmoralidad y el rechazo sistemático de la verdad. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, nos advierte con claridad: el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que ha de venir, ya está en el mundo. Esta declaración debe hacernos reflexionar profundamente, porque no se refiere solo a un futuro distante. No habla de algo que debemos esperar, sino de una realidad presente que ya está afectando las mentes y corazones de muchos. Observamos cómo este espíritu se manifiesta en el deterioro moral de la sociedad. La inmoralidad ya no es vista como un desvío del camino correcto, sino como una alternativa aceptable e incluso celebrada. La cultura moderna exalta estilos de vida que contradicen abiertamente los principios de la palabra de Dios. Esto no es casualidad, es parte de la estrategia del espíritu del anticristo para preparar el terreno, desensibilizando las conciencias y volviendo comunes prácticas que la Biblia denuncia como pecado. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, advierte sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Hoy esta advertencia resuena con más fuerza que nunca. Las ideologías que exaltan el relativismo moral, donde ya no hay verdad absoluta, sino que cada uno puede definir su propia verdad, están ganando terreno rápidamente. El espíritu del anticristo promueve precisamente esto: la negación de una verdad divina y la exaltación de la voluntad humana por encima de la de Dios. Este rechazo de la verdad no solo ocurre fuera de la iglesia, sino que también ha penetrado dentro de ella. Muchas congregaciones, en su deseo de ser aceptadas por la sociedad y no parecer anticuadas, han comenzado a suavizar o reinterpretar las Escrituras. La doctrina bíblica sobre el pecado, el juicio y la necesidad de arrepentimiento ha sido reemplazada por un mensaje de autoayuda y bienestar. El Evangelio de la cruz, que exige negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, ha sido sustituido por un evangelio de prosperidad y satisfacción personal. El apóstol Pablo advirtió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que muchos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Aquí vemos el corazón del problema. Cuando no amamos la verdad de Dios, nos volvemos vulnerables al engaño. El espíritu del anticristo aprovecha esta falta de amor por la verdad para sembrar la confusión y el error. Así, lo que una vez fue claro y evidente, se vuelve borroso, y las personas comienzan a dudar incluso de los fundamentos más básicos de la fe cristiana. El crecimiento de ideologías que desafían abiertamente los valores bíblicos es otra señal de la influencia del espíritu del anticristo. Ideologías que promueven la destrucción de la familia tradicional, que exaltan el egoísmo y el hedonismo, están ganando fuerza a nivel global. El respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción hasta su fin natural, se está perdiendo. El aborto, la eutanasia y otras formas de desprecio por la vida se justifican con argumentos que parecen racionales, pero que en realidad están enraizados en la rebelión contra el diseño de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Muchas de las ideas que dominan la cultura actual no son simplemente producto de una evolución social. Son parte de una agenda espiritual que busca desarraigar la verdad de Dios del corazón humano. Es crucial que la Iglesia se mantenga firme en la verdad, no solo para resistir la influencia del espíritu del anticristo, sino para contrarrestarlo con el poder del Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, Jesús advirtió que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento del amor es un síntoma de la influencia del espíritu del anticristo, que busca apagar el fuego del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Por lo tanto, es imperativo que estemos vigilantes, discerniendo los tiempos y permaneciendo anclados en la palabra de Dios. El espíritu del anticristo ya está en acción, pero los hijos de Dios, aquellos que aman la verdad y viven en obediencia a su palabra, pueden resistirlo. Como dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistir el espíritu del anticristo, no con nuestras propias fuerzas, sino con la verdad de Dios, el poder del Espíritu Santo y la armadura completa que Él nos ha dado. El ataque del espíritu del anticristo no se limita a corromper los valores morales y distorsionar la verdad de Dios. Uno de sus principales objetivos es destruir la verdadera adoración, especialmente entre aquellos que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Jesús declaró que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque esa es la adoración que agrada a Dios. Sin embargo, es precisamente esa adoración genuina la que el enemigo busca sofocar. El espíritu del anticristo ataca la adoración porque sabe que la verdadera adoración nos conecta directamente con el corazón de Dios. La adoración, en su esencia más pura, no es solo un acto externo o un conjunto de canciones. Es un encuentro profundo entre el creyente y el Creador. Es la respuesta de un corazón rendido a la grandeza y santidad de Dios. Cuando nos postramos en espíritu y en verdad, reconocemos nuestra dependencia total de Él. Nos vaciamos de nosotros mismos y permitimos que su presencia llene todo nuestro ser. Sabiendo esto, el enemigo emplea una estrategia doble. Por un lado, distrae a los creyentes con las preocupaciones y placeres del mundo. Por otro lado, introduce falsos conceptos de adoración dentro de la iglesia. La distracción es una de las armas más efectivas del espíritu del anticristo. Las responsabilidades cotidianas, las tecnologías, el entretenimiento y el deseo de alcanzar metas materiales nos alejan del tiempo de calidad con Dios. Nos volvemos como Marta, ocupados con muchas cosas, mientras que María, quien se sienta a los pies de Jesús, es la que ha elegido la mejor parte, como lo describe el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. El espíritu del anticristo también siembra falsos conceptos de adoración, reemplazando la intimidad con Dios por rituales vacíos o emociones pasajeras. En lugar de buscar el rostro de Dios, muchos creyentes hoy buscan experiencias emocionales, confundiendo los sentimientos con la verdadera adoración. Pablo, en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 5,
advierte acerca de aquellos que tendrán apariencia de piedad pero negarán su poder. Este tipo de adoración superficial es exactamente lo que el espíritu del anticristo quiere promover. Una adoración que parece devota externamente, pero que carece de profundidad espiritual. El ataque también viene desde dentro de la iglesia, donde falsos maestros promueven doctrinas que desvían a los creyentes de la adoración pura. Estos falsos maestros distorsionan el evangelio, promoviendo un enfoque centrado en el hombre en lugar de un enfoque centrado en Dios. La adoración se convierte en un espectáculo para atraer multitudes, en lugar de un acto sagrado de reverencia y sumisión. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Pablo expresa su asombro porque algunos ya estaban desertando tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este evangelio diferente es muchas veces un mensaje que apela a los deseos del corazón humano, pero que está vacío del poder transformador de la verdadera adoración. La pregunta que debemos hacernos es, ¿ha sido nuestra adoración superficial? Nos hemos conformado con una adoración que satisface nuestras emociones, pero que no nos lleva a una verdadera transformación en la presencia de Dios. El espíritu del anticristo no necesita alejarnos completamente de la adoración. Le basta con distraernos o hacernos creer que lo estamos haciendo bien cuando en realidad nuestra adoración es hueca y sin sustancia. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, nos muestra que Jesús advirtió sobre aquellos que honran a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos de Él. Este es el peligro de permitir que el espíritu del anticristo influya en nuestra vida de adoración. Podemos estar presentes físicamente en los momentos de adoración, podemos cantar, levantar las manos y decir las palabras correctas, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios, distraído por las preocupaciones del mundo o atrapado en una rutina vacía. La adoración verdadera exige atención plena y una devoción inquebrantable. El enemigo buscará por todos los medios distraernos, desviarnos o hacernos conformarnos con menos de lo que Dios espera. Pero si nos detenemos y reflexionamos, debemos preguntarnos si hemos permitido que este espíritu nos distraiga de nuestra verdadera devoción. ¿Estamos realmente adorando en espíritu y en verdad? ¿O simplemente cumpliendo con una rutina religiosa? El llamado para nosotros es claro. Debemos volver a la esencia de la adoración, donde lo que importa no es cómo nos sentimos o lo que otros piensan, sino cómo respondemos al llamado de Dios a rendirle todo nuestro ser. La adoración verdadera es un acto de entrega total y es precisamente lo que el espíritu del anticristo intentará impedir. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos la promesa de que cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él se revelará a nosotros. Como lo declara Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. El papel de la iglesia en el retardo de la manifestación del anticristo es crucial. La palabra de Dios nos enseña que hay un poder que actualmente impide que el anticristo se revele plenamente, y ese poder no es otro que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia verdadera. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo declara: el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este versículo señala claramente que el Espíritu Santo, operando a través de los creyentes y la iglesia, es lo que actualmente frena la completa manifestación de la maldad encarnada en el anticristo. La iglesia, por lo tanto, no es solo una comunidad de creyentes, sino una fuerza espiritual que actúa como una barrera contra la expansión desenfrenada del mal. El Espíritu Santo, habitando en el corazón de cada cristiano fiel, es lo que impide que el mal alcance su máximo potencial. Este freno no es un simple acto de resistencia pasiva, es un testimonio activo del poder de Dios en medio de un mundo que cada vez más rechaza la verdad y abraza la oscuridad. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo y camina en santidad, su impacto va más allá de sus propias paredes. Se convierte en una influencia que frena el avance de la maldad. Un ejemplo práctico de este principio se observa en la importancia de que la iglesia permanezca fiel y llena del Espíritu Santo. Cuando los creyentes se mantienen firmes en la verdad de Dios y viven vidas de integridad,
Su sola presencia en el mundo ejerce una presión espiritual que limita la acción del enemigo. No se trata solo de predicar, aunque eso es vital, sino de vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo exhorta: «Sed llenos del Espíritu». Este mandato no es una sugerencia, sino una necesidad para que la Iglesia cumpla su propósito en este tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando la Iglesia pierde esta llenura del Espíritu? El poder de retener la maldad se debilita. Si los creyentes se conforman con una vida espiritual superficial, si permiten que la apatía o el pecado entorpezcan su relación con Dios, entonces esa barrera espiritual que impide la manifestación plena del anticristo comienza a fracturarse. De hecho, cada vez que una iglesia o un creyente se aparta de la verdad y del poder del Espíritu Santo, están, aunque sea inadvertidamente, facilitando el camino para la obra del enemigo. Este es un llamado urgente a la reflexión. ¿Estamos viviendo de tal manera que mantenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿O estamos, por nuestras acciones o inacciones, abriendo puertas al avance del mal? La pregunta no es retórica. La respuesta tiene implicaciones eternas. Si como iglesia no estamos siendo ese freno espiritual, estamos permitiendo que el espíritu del anticristo gane terreno. La iglesia tiene un llamado claro y poderoso: ser luz en medio de las tinieblas y sal en la tierra, como lo enseña Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Pero para cumplir ese propósito debemos asegurarnos de que estamos viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Esto significa un retorno a la oración ferviente, a la búsqueda de la santidad y a la obediencia radical a la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo la iglesia primitiva, llena del Espíritu, trastornaba las ciudades con el poder del Evangelio. ¿Estamos viviendo de esa manera hoy? Si permitimos que el fuego del Espíritu se apague en nuestras vidas, dejamos que la oscuridad avance sin resistencia. Pero si nos mantenemos fieles, llenos del Espíritu Santo y firmes en la verdad, continuaremos siendo esa fuerza que retiene la manifestación plena del anticristo. No es una tarea fácil, pero es el llamado que hemos recibido. En última instancia, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer ese freno, esa barrera contra la maldad? Si la iglesia se desvía, si se conforma con menos de lo que Dios ha prometido, entonces estamos facilitando el terreno para que el anticristo se manifieste. Pero, si permanecemos en el Espíritu, nuestra presencia seguirá siendo ese muro que el enemigo no puede atravesar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, advierte con claridad sobre el peligro que enfrenta quien no recibe el amor por la verdad. Dice que aquellos que rechazan la verdad serán entregados a la operación de error y creerán en la mentira. Esta advertencia tiene un peso profundo y eterno. El peligro de perder el amor por la verdad no es simplemente una cuestión de desconocer o ignorar lo que Dios ha dicho, sino de rechazarlo activamente, buscando consuelo en la mentira en lugar de ser corregido y transformado por la verdad de Dios. Este rechazo de la verdad no ocurre de manera repentina. Comienza en el corazón, con una actitud de resistencia hacia aquello que nos confronta, que revela nuestras faltas y nos llama al arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha mostrado que su verdad no es siempre cómoda ni fácil de aceptar. De hecho, la palabra de Dios frecuentemente nos llama a cambiar, a abandonar el pecado y a caminar en santidad. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad». Es a través de la verdad que somos transformados y santificados. Sin embargo, en la actualidad muchos prefieren escuchar mensajes que no les incomoden. Hay una tendencia creciente a buscar enseñanzas que no desafíen nuestras vidas, que no expongan nuestras debilidades ni nos llamen al arrepentimiento. En lugar de ser confrontados por la verdad, muchos buscan palabras suaves que solo ofrezcan consuelo superficial. Esto es lo que Pablo anticipa cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Este deseo de oír solo lo que agrada y no lo que es necesario es un síntoma de una pérdida más profunda: la falta de amor por la verdad. Amar la verdad significa aceptar todo lo que Dios dice, incluso cuando es difícil. Significa estar dispuestos a ser corregidos, humillados y llevados al arrepentimiento. La verdad no es siempre placentera, pero es lo que nos lleva a la vida. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Rechazar la verdad es, en última instancia, rechazar a Cristo mismo. Cuando preferimos las mentiras cómodas a la verdad incómoda, abrimos la puerta a la delusión, tal como lo advierte Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dios permite que aquellos que persistentemente rechazan su verdad caigan en el engaño, creyendo en mentiras que los alejan aún más de Él. Este es un peligro real para la iglesia hoy en día, donde se puede ver cómo muchas congregaciones han abandonado la sana doctrina por mensajes que solo buscan agradar a las masas. El temor de ofender, de perder popularidad, ha llevado a muchos líderes espirituales a suavizar el Evangelio, eliminando el mensaje del pecado y el juicio, y reemplazándolo con palabras de autoayuda y bienestar temporal. La pregunta que debemos hacernos es: ¿todavía amamos la verdad de la palabra de Dios incluso cuando nos confronta? ¿Estamos dispuestos a aceptar la corrección divina cuando expone nuestras fallas? El amor por la verdad no es simplemente una afirmación teórica. Es una actitud del corazón que se demuestra en la manera en que respondemos a la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sin embargo, si no amamos la verdad, esa lámpara deja de iluminar nuestro sendero y comenzamos a caminar en oscuridad, guiados por nuestras propias pasiones y deseos. Perder el amor por la verdad es, en esencia, perder la conexión con la fuente misma de vida. No podemos esperar seguir a Cristo y caminar en su luz si rechazamos la verdad que Él nos ha dado. Es vital que volvamos a valorar la verdad, que busquemos la corrección y el arrepentimiento en lugar de evitar la incomodidad que estas cosas nos producen. Solo entonces podremos permanecer firmes en el camino, evitando la delusión que amenaza con llevar a muchos al error. El amor por la verdad no es opcional para los hijos de Dios. Es la base sobre la cual edificamos nuestras vidas espirituales. Si lo abandonamos, pronto nos encontraremos lejos de la senda de la justicia, atrapados en las mentiras del enemigo. Que el Señor nos dé un corazón humilde y dispuesto, que ame su verdad por encima de todo, incluso cuando ésta nos desafíe y nos llame a cambiar. David Wilkerson advirtió con firmeza sobre la infiltración del espíritu del anticristo en las iglesias, un fenómeno que ya está ocurriendo en nuestros días. Este espíritu se infiltra a través de un evangelio diluido, uno que ha sido despojado de los elementos esenciales como la cruz, el arrepentimiento y la santidad. Este evangelio, diseñado para atraer a las masas, es atractivo porque no desafía ni confronta. En lugar de llamar a una vida transformada y comprometida con Cristo, ofrece un camino fácil que evita las demandas del verdadero discipulado. El evangelio que el espíritu del anticristo está promoviendo en muchas iglesias no es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio que elimina la cruz, el sacrificio y la necesidad de morir al pecado. En el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo claramente: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin embargo, en muchas congregaciones hoy en día, este llamado al sacrificio personal y a llevar la cruz ha sido reemplazado por un mensaje de prosperidad, éxito personal y realización individual. No hay lugar para el sufrimiento o la negación del yo. En su lugar, se ofrece una vida cómoda y sin conflictos. Este evangelio diluido se infiltra a menudo bajo la apariencia de relevancia cultural. Muchas iglesias, en un intento de ser más atractivas para el público, se han vuelto dependientes de estudios de mercado y encuestas de opinión. En lugar de predicar la verdad del evangelio, que a menudo es incómoda y desafiante, adaptan sus mensajes para complacer a las audiencias. Se eliminan o minimizan temas como el juicio, el pecado y el arrepentimiento, porque no son populares o políticamente correctos. Se predica un mensaje que busca la aprobación del hombre en lugar de la fidelidad a Dios.
En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el dilema que muchas iglesias enfrentan hoy. En su afán por atraer a las multitudes, corren el riesgo de comprometer la verdad y perder el poder transformador del Evangelio. Un evangelio que no llama al arrepentimiento y a la santidad no es el evangelio de Cristo. Es un mensaje vacío que no puede salvar ni transformar. La infiltración del espíritu del anticristo en las iglesias tiene implicaciones prácticas serias para los creyentes. La iglesia está llamada a ser la columna y baluarte de la verdad, como lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero cuando esta verdad es comprometida, el pueblo de Dios se ve expuesto a la confusión y el engaño. Es vital que los cristianos desarrollen un discernimiento espiritual que les permita distinguir entre el verdadero evangelio y las versiones diluidas que solo buscan agradar a los hombres. Este discernimiento no es opcional. Es una necesidad urgente en una época donde las líneas entre la verdad y el error se están volviendo cada vez más borrosas. Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Este engaño no vendrá siempre de fuera de la iglesia, a menudo vendrá desde dentro, disfrazado de luz y verdad. Por lo tanto, la implicación práctica para los creyentes de hoy es clara. Debemos estar anclados en la verdad de la palabra de Dios. No podemos permitirnos ser guiados por las corrientes cambiantes de la cultura o por lo que es popular en el momento. Necesitamos volver a un evangelio centrado en la cruz, en el arrepentimiento y en la santidad. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, se nos insta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el estándar inmutable de Dios, y ningún evangelio diluido puede sustituir esta verdad. La iglesia está en una encrucijada. Puede elegir mantenerse fiel a la verdad del evangelio, o puede caer en el engaño de un mensaje que solo sirve para agradar a las masas. Pero como seguidores de Cristo, debemos recordar que el llamado del evangelio no es complacer al mundo, sino llevar a las personas a una vida de plena devoción a Dios. No debemos temer predicar y vivir la verdad, aun cuando sea impopular o nos cueste. Al final, lo que importa no es cuántas personas nos aplaudan, sino cuán fieles hemos sido al mensaje de Cristo. A lo largo de estos temas hemos explorado la gravedad de la gran apostasía, el espíritu del anticristo que ya opera en el mundo, y la urgente necesidad de que los creyentes se mantengan vigilantes espiritualmente. La Escritura nos advierte repetidamente que, antes de la manifestación plena del anticristo, muchos se apartarán de la verdad y serán seducidos por engaños que parecen piadosos, pero están vacíos de poder transformador. La infiltración de este espíritu no es algo que ocurra solo fuera de la iglesia. Se está filtrando en las congregaciones, distorsionando el evangelio y diluyendo el mensaje de la cruz, del arrepentimiento y de la santidad. Hemos visto cómo el espíritu del anticristo promueve un evangelio que evita el sacrificio personal, un mensaje que no llama a llevar la cruz de Cristo. Este espíritu busca confundir y distraer a los creyentes, desviándolos hacia una vida cómoda, enfocada en el éxito y la prosperidad terrenal, en lugar de una vida consagrada a Dios. Sin embargo, aunque estas fuerzas oscuras están operando con creciente intensidad, la iglesia fiel tiene una promesa: la victoria en Cristo está garantizada. La victoria no será para aquellos que se conforman con el mundo, ni para los que abrazan enseñanzas diluidas que complacen a los hombres. Será para aquellos que permanecen firmes en la verdad, que no se avergüenzan del Evangelio de Cristo y que a pesar de las presiones culturales, deciden caminar en santidad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, declara: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Este Evangelio, centrado en la cruz y en la resurrección, sigue siendo la fuerza que nos lleva a la victoria, incluso en medio de los tiempos más oscuros. La clave para resistir al espíritu del anticristo es una fe firme en la palabra de Dios.
En la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Esto incluye la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco y la palabra de Dios como espada. Esta armadura no solo nos protege, sino que nos capacita para avanzar en la batalla espiritual, resistiendo al enemigo y permaneciendo firmes. El mundo y las fuerzas espirituales de maldad están trabajando para desviar a los creyentes, pero Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para prevalecer. El Evangelio no es solo una palabra de advertencia, es una palabra de esperanza. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 leemos: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es nuestra confianza. No enfrentamos al espíritu del anticristo en nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es mayor que cualquier fuerza de maldad que pueda levantarse. Por eso, aunque el espíritu del anticristo avance, y aunque veamos cómo muchas iglesias y creyentes se desvían, la victoria está asegurada para aquellos que se mantienen fieles. La Escritura nos llama a perseverar, a resistir y a ser victoriosos en Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, Jesús mismo nos exhorta: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta es una advertencia clara, pero también una promesa. Si permanecemos fieles, nadie podrá arrebatarnos la corona de victoria que nos ha sido prometida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para resistir y vencer? ¿Estamos vigilando, discerniendo y permaneciendo en la verdad de la palabra de Dios? En estos tiempos de apostasía y engaño, la Iglesia de Cristo necesita ser más firme que nunca, no cediendo ante las presiones del mundo ni adoptando un evangelio diluido. La victoria final ya está asegurada, pero debemos estar listos para luchar la buena batalla de la fe. Bien,